La respiración o el intercambio de gases, dióxido de carbono y oxígeno. Semana 12, quinto grado. Un saludo y un fuerte abrazo para Ángel Cruz, Misael, Rosa, Kimberly Valeria Lemus, Jocelyn Marielos López de la Escuela El Milagro, Emerson Antonio, Efraín Herrera, Jocelyn Joana de la Comunidad San Marcos, Naomi Beatriz, Lucas Mateo y Emerson. Muchas gracias por sus comentarios y por estar siempre pendiente de los videos. Como siempre, les recomiendo realizar una lectura despacio y las veces que sean necesarias hasta comprender el contenido y luego realizar las actividades indicadas. Iniciamos. Introducción. La transferencia de gases, oxígeno y dióxido de carbono se produce a través de superficies respiratorias, como la propia superficie corporal, los sistemas traqueales, las branquias y los pulmones, las cuales profundizamos en la jornada anterior. Cada una de estas estructuras están adaptadas para obtener de forma eficiente oxígeno en un ambiente determinado. El intercambio gaseoso implica la captación de oxígeno molecular, CO2, del ambiente y la liberación de dióxido de carbono, CO2, hacia el exterior. Los intercambios son necesarios para mantener la producción de energía, ATP, en la respiración celular y generalmente incluyen la participación de los sistemas respiratorio y circulatorio del animal. La fuente de CO2 se llama medio respiratorio. Para los animales terrestres, este medio es el aire, y para la mayoría de los animales acuáticos, el agua. En los animales, tanto la necesidad de oxígeno como la producción de dióxido de carbono aumentan en función de la masa corporal del organismo. Por otra parte, la tasa de transferencia de los gases se halla estrechamente relacionada con el área de superficie corporal. En los animales de pequeño tamaño, las distancias de difusión son muy pequeñas, mientras que la relación superficie/diagonal volumen corporal es muy grande. En los animales que presentan un mayor tamaño, las distancias de difusión sufren un incremento, mientras que la relación superficie/diagonal volumen corporal disminuye considerablemente. Por tanto, desarrollan determinadas áreas especializadas que aumentan la superficie de contacto necesaria para el intercambio de gases entre las células y el medio externo. 1. Gradientes de presión parcial. Los gases se difunden por medio de gradientes de presión en los pulmones y otros órganos. La difusión de un gas, presente en el aire o disuelto en agua, depende de las diferencias en una cantidad denominada presión parcial. A nivel del mar, el aire ejerce una presión de una atmósfera. Esta es suficiente para mantener una columna de mercurio, Hg, a 760 mm, razón por la cual la presión se mide en mmHg. La presión es un elemento importante en el intercambio gaseoso. Por ejemplo, la sangre llega a los pulmones por las arterias pulmonares, donde hay una presión de O2 menor y de CO2 mayor. Estamos acostumbrados al aire que nos rodea y entra a las vías respiratorias, y no somos conscientes de sus efectos en nuestro organismo. Únicamente cuando la presión cambia, rápidamente experimentamos cambios en nuestro cuerpo. A medida que aumenta la altitud, entonces, baja la presión atmosférica y la concentración de oxígeno en el aire. Por tal razón, a grandes alturas puede producirse taquicardia, hiperventilación, dolor de cabeza, entre otros. 2. Transporte de oxígeno. Al pasar el oxígeno a la sangre capilar en los alvéolos de los pulmones debe de distribuirse por todo el organismo, para satisfacer los requerimientos de las células, que necesitan este elemento de forma prioritaria. Al difundirse por las paredes de los diferentes epitelios respiratorios, el oxígeno se une a un pigmento respiratorio, complejos proteínicos y de iones metálicos que poseen la peculiaridad de presentar una coloración característica, la cual varía y cambia en proporción al contenido en oxígeno. El pigmento respiratorio provoca un aumento considerable del contenido de oxígeno en la sangre, una vez combinada con el oxígeno. La ausencia de pigmentos respiratorios en la sangre disminuiría su contenido en oxígeno. La hemoglobina es el pigmento respiratorio de casi todos los vertebrados, pero en los invertebrados se halla mayor variedad. La hemoglobina es una proteína que consta de 4 subunidades, cada una de ellas con un grupo Heme, que contiene un átomo de hierro en su centro y es el que se une al O2, por lo que cada molécula de hemoglobina puede transportar hasta 4 moléculas de O2, Fig3. Como todos los pigmentos respiratorios, la unión de la hemoglobina al O2 tiene que ser reversible,
debido a que debe liberar este gas en todos los tejidos del organismo. Como mencionamos, la hemoglobina es el pigmento respiratorio presente en la sangre de determinados grupos de invertebrados, como los anélidos y diferentes grupos de moluscos. En artrópodos, se puede observar dentro de los insectos, en las larvas de unos mosquitos no picadores, los quironómidos. Estas larvas rojas se utilizan comúnmente en pesca y acuariofilia. La hemocianina, presente en la sangre de ciertos crustáceos, artrópodos y algunos moluscos, Fig. 4, tiene 2 átomos de cobre, Cu, como componente de unión al oxígeno. En combinación con el oxígeno posee una coloración azulada y en ausencia de este, es incolora. La cantidad de hemocianina contenida en la sangre varía considerablemente en distintas especies, aún dentro de los miembros de la misma especie. La hemeritrina se halla presente en la sangre de grupos tan diferentes, tal como los priapúlidos, los anélidos y los braquiópodos. Es esencialmente incolora cuando están desoxigenadas y de color violeta-rosa en estado oxigenado. El sitio al que se une consta de un par de centros de hierro, Fe. No contiene el grupo Hime, el cual está presente únicamente en la hemoglobina. En este caso, el nombre proviene de la palabra griega que significa sangre. 3. Transporte de dióxido de carbono. Además de su papel en el transporte de oxígeno, la hemoglobina también participa en el transporte de CO2 y contribuye en la amortiguación del pH, es decir, evita los cambios nocivos en el pH sanguíneo. Solo alrededor del 7% del CO2 liberado por las células que respiran se transporta en solución en el plasma sanguíneo. Otro 23% se une a los múltiples grupos amino de la hemoglobina y aproximadamente del 70% es transportado en la sangre en forma de iones bicarbonato. El dióxido de carbono de las células que respiran se difunde hacia el plasma sanguíneo y luego hacia los eritrocitos, glóbulos rojos. Terminada la lectura, hay que contestar las siguientes preguntas. Número 1. El intercambio gaseoso comprende la captación de oxígeno molecular del ambiente y la liberación de dióxido de carbono hacia el exterior. ¿Eso es verdadero o falso? Muy bien, es verdadero. La presión atmosférica es importante en el proceso de intercambio gaseoso en nuestro cuerpo. Eso es verdadero. Número 3. Los pigmentos respiratorios son proteínas que facilitan el transporte de oxígeno. Eso es verdadero. Número 4. La hemoglobina es el único pigmento que facilita el transporte de oxígeno y dióxido de carbono. Eso es falso. Número 5. La hemoglobina contribuye a mantener el pH de la sangre. Eso es verdadero. Continuamos con las actividades. Hay que contestar la pregunta 1 y 2. Pregunta 1. ¿Cuál es la función de los pigmentos respiratorios? La función es facilitar el transporte del oxígeno. Número 2. Llena el siguiente cuadro sobre los pigmentos respiratorios vistos en clase. En este cuadro ya se nos presenta un ejemplo. Les tiene que quedar de la siguiente manera. Y con eso terminamos la guía. Solo queda que se autoevalúen. Que tengan un bonito día.